¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su espacio de Informa TVX Economía, una producción desarrollada entre el canal TVX y el Departamento de Economía de la UCA que pone a su disposición análisis de los temas económicos desde una perspectiva de economía para la vida. En esta ocasión de esta noche del domingo 5 de junio del año 2016, vamos a llevar seguimiento al tema que dejamos pendiente hace 15 días, el análisis socioeconómico del Salvador en su segunda parte. En esta oportunidad hablaremos un poco de las finanzas públicas, hablaremos también del sector externo y hablaremos también un poco del sistema crediticio en nuestro país. Esos son algunos de los elementos de los que vamos a desarrollar en esta oportunidad en su espacio de Informa TVX Economía correspondiente este domingo 5 de junio del año 2016. Es para mí un gusto saludar a los invitados que nos acompañarán en esta noche y del cual hablaremos este tema. Ambos son docentes, economistas e investigadores del Departamento de Economía de la UCA. Está con nosotros en esta oportunidad Armando Álvarez. Bienvenido, Armando, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias a ti por estar con nosotros en esta oportunidad. También está con nosotros Rómulo Ayala, docente e investigador también del Departamento de Economía. Buenas noches, Rómulo. Buenas noches a toda la gente que nos mira. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Quiero recordarles que en esta oportunidad la conversación va a retomar el informe que presentó el Departamento de Economía de la UCA denominado Análisis Socioeconómico de El Salvador, correspondiente al segundo semestre del año 2015. En este caso vamos a tomar algunas variables importantes desde la perspectiva de la vida, del bienestar, de las condiciones de la ciudadanía salvadoreña. Vamos a tomar aspectos como las finanzas públicas, hablaremos del sector externo y del sector monetario. Esos van a ser algunos de los temas que desarrollaremos en el transcurso de esta entrevista. Recuerden, distribuimos nuestro análisis en diversos segmentos. Entonces, los temas que vamos a estar desarrollando en esta oportunidad, el primero es el impacto que tienen las finanzas públicas en la vida de las personas. Luego hablaremos un poco del tema del crédito, la inflación y la concentración bancaria, y también hablaremos de la relación que tiene El Salvador con la relación a nivel mundial en el tema comercial. Y por último, como sabe, el último bloque lo dedicamos a recomendaciones, a valoraciones de nuestros analistas e investigadores docentes del Departamento de Economía de la UCA. En ese caso, vamos a la primera pausa y continuamos en Informa TVX Economía. Regresamos en unos instantes. Estamos de regreso en su espacio Informa TVX Economía. En esta oportunidad estamos desarrollando la segunda parte del análisis socioeconómico de nuestro país. Están con nosotros en esta oportunidad docentes del Departamento de Economía de la UCA y vamos a hacer una valoración con Armando Álvarez y Rómulo Ayala en este bloque sobre las finanzas públicas y su impacto en las condiciones de vida de los ciudadanos. Eso es importante tener esta mención. En ese caso, Armando, me gustaría que empecemos con esta valoración sobre las finanzas públicas. Para entender un poco mejor el impacto que tienen las finanzas públicas en las condiciones de vida de las personas, ¿qué elementos debemos de tener en consideración? Bueno, las finanzas públicas se componen básicamente de 5 instrumentos principales que utiliza el Estado para llegar a la población. El primero de ellos es el gasto público, el segundo es la manera en que este gasto se financia con los tributos, el ingreso, la deuda pública. Además tenemos el gasto tributario, que no siempre se habla de él, y también la evasión. Bueno, en primer lugar podemos mencionar que tanto los ingresos como el gasto han venido creciendo en los últimos 5 años, tanto en niveles absolutos como en porcentaje del PIB. Esto se convierte en la economía en mayor ingreso para el Estado, que hasta cierto punto puede convertirlo en un mayor gasto. Pero también le interesa, la política fiscal funciona también de una manera redistributiva. Entonces interesa ver qué es lo que ha pasado en los últimos años. Lo que ha sucedido es que tanto los ingresos como los gastos han aumentado su progresividad. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que el gasto ha llegado a las personas que tienen un menor ingreso y que por tanto pueden adquirir menos bienes y servicios, y el gasto complementa esa capacidad de compra, y los ingresos han aumentado para los que tienen un mayor nivel de ingreso y por tanto tienen una mayor capacidad de pago. Esto es bueno para la economía porque contribuye a equiparar, a mejorar la desigualdad, es decir, a disminuir la desigualdad. Por otro lado, con respecto a la deuda pública, es un tema que se habla bastante. El Fondo Monetario ha hecho ciertas recomendaciones que tocaremos más adelante, pero con respecto a la deuda pública, esta ha venido en incremento, pero es importante diferenciar a qué se ha debido este incremento.
Parte de la deuda del sector público no financiero, que es lo que conocemos usualmente del Estado, se ha mantenido bastante estable, pero al ver el sector público financiero, este ha venido en crecimiento y se debe principalmente por la deuda en el tema de pensiones, es decir, la deuda previsional. Por tanto, el crecimiento de esta deuda, como repito, viene más que todo por el lado de pensiones, más que por el lado en general del gasto de la economía en su funcionamiento normal del Estado. El siguiente punto es con respecto al gasto tributario o la elusión. Algo muy importante es que el gasto tributario o la elusión no es algo ilegal. Es decir, el gasto tributario se refiere a ciertos incentivos que genera el Estado para que las empresas inviertan en ciertos sectores económicos. Ha llegado a alcanzar cerca del 6% de las exportaciones, por ejemplo, este incentivo que se genera. Los problemas con este gasto tributario son dos. Uno, que no se presenta, cuando Hacienda presenta sus resultados, no se presenta directamente y de esta manera dificulta evaluarlo. Y el segundo es que no hay un estudio de ver qué resultados ha tenido y si se han cumplido los objetivos que se planteaba este gasto tributario. Por último, tenemos la evasión. Esta evasión sí es ilegal, es algo que no debería suceder. Y tenemos la del impuesto sobre la renta, la del impuesto del IVA, que se dan principalmente en las empresas, porque para un trabajador es muy difícil que se pueda generar este tipo de evasión, porque hay un límite de lo que uno puede deducirse de la renta y solo es para educación y para salud, en segundo lugar. Entonces, esta evasión ha alcanzado cerca del 50% de los ingresos totales del gobierno. Es decir, cuando hablamos de que el gobierno no tiene suficientes ingresos, hay que tomar este punto como un dato muy importante. Nos ha hecho una mención bastante interesante, Armando, sobre las características que se deben de tener en cuenta para el estudio de las finanzas públicas. Rómulo, ahora me gustaría tener tu apreciación de cómo se conectan estas variables que ha mencionado Armando, por ejemplo, en el tema de la evasión, en el tema de la elusión, en el tema de la política fiscal, la progresividad de la misma, en las condiciones de vida de las personas. Es decir, cómo decisiones y actividades del Estado concernientes a sus finanzas públicas aterrizan en el día a día y en la vida de las personas en el país. Sí, bueno, en nuestros países y también en países desarrollados, el Estado es el encargado de proveer ciertos servicios a toda la población. El Estado no tiene dinero, nosotros le damos dinero al Estado y el Estado lo debe de administrar de forma eficiente para poder hacer que la población que no puede costear una escuela privada, un colegio privado, un médico privado, pues tenga acceso a educación, tenga acceso a vivienda, a infraestructura. Todo esto es lo que el gasto del cual está hablando Armando acá es el que se administra de parte del aparato estatal para proveerle servicios a la población. Esto definitivamente conecta con las personas de forma directa. Entonces, mientras el Estado no logre sanear sus cuentas, mientras exista estas pérdidas de ingresos por la evasión, incluso por la elusión, entonces definitivamente va a verse constreñida la capacidad del Estado de poder servirle buenos servicios a la gente, de darle un servicio integral, de darles un servicio que sea digno y que tenga una mayor cobertura. Asimismo, podemos observar que el sector público no financiero y el sector público financiero están incrementando su participación en la deuda pública. ¿Eso qué significa? Significa que está entrando en un proceso de competencia por recursos económicos, préstamos si quieren, para poder financiarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta presión, esta competencia con el sector privado hace que las tasas de interés se eleven. Esto afecta a la población y más adelante lo vamos a retomar. ¿Por qué? Porque la inflación, la tasa de interés comienza a elevarse. A la gente se le hace más complicado accesar al crédito. Sí. A las empresas las desincentiva a pedir préstamos para invertir, etc. Entonces, afecta también. Y el Estado no tiene otro recurso más que el endeudamiento. Ya vimos estos problemas en la recaudación. Finalmente, podemos hablar también acerca de qué es lo que se le puede pedir al Estado, porque el Estado, como ya vimos, tiene ciertas limitantes, y qué es lo que el Estado puede hacer. Hay que señalar lo que el Estado está haciendo y lo que, pues, por razones políticas no puede hacer. Entonces, es importante
tener en cuenta que si el Estado no hace algo, probablemente exista la justificación de que no tiene ingresos para hacerlo. Entonces, hace unos pocos días se publicó otro análisis de esta naturaleza en el cual pues, el tanque de pensamiento que lo emitió dice, bueno, el Estado tiene contados los meses para seguir operando de forma estable. Tiene que conseguir de alguna forma los ingresos necesarios. Y parece que dicen, a saber de dónde los van a sacar. A mí me parece que es un poco extraño que no se den cuenta de que pues, se sabe de dónde está ese dinero que no están recaudando. Son casi 1.800 millones de dólares que se están perdiendo en concepto de evasión, en concepto de no devolución del IVA, es decir, una apropiación indebida de fondos, prácticamente un robo. Entonces, ¿qué viene más que todo de las empresas que son las que deben recaudar este impuesto y devolvérselo al Estado? No está pasando. Entonces acá tenemos una pregunta. ¿Qué es lo que el Estado puede hacer para poder recaudar ese dinero que está perdiendo? Entonces acá, bueno, que los persiga, que los castigue, como la ley lo estipula. Pero en final de cuentas es algo que no debería pasar. No es no es solo responsabilidad del Estado perseguirlos y castigarlos. Es que no pase. Es que la gente que deba pagar, pague lo que debe pagar. En ese sentido, la gente va a tener un mejor acceso a estos servicios que va a proveer el Estado con mejores ingresos. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque, Armando, Rómulo, vamos a profundizar un poco más el tema de las finanzas públicas. Hay una discusión que se emite ante la opinión pública de que las arcas del Estado o sus finanzas están en una situación crítica. ¿Es así? ¿Bajo qué parámetros o qué elementos debemos de tener en consideración? Y también eso me permitiría llevar la transición a otro de los temas que vamos a desarrollar sobre el sector externo y el endeudamiento, que creo que son elementos no están separados, ¿no?, en el análisis de las finanzas públicas y también de la economía del país, si les parece. Permítanos una pausa y continuamos en Informa TVX Economía. Regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en una nueva edición de Informa TVX Economía, un espacio producido por el canal TVX junto al Departamento de Economía de la UCA para poner a su disposición análisis de la realidad económica de nuestro país desde un enfoque de economía para la vida. En esta oportunidad, en la edición del 5 de junio, me acompañan docentes del Departamento de Economía de la UCA, en el cual estamos hablando, ¿no?, del informe presentado por este departamento del análisis socioeconómico del segundo semestre del 2015. Están conmigo Armando Álvarez y Rómulo Ayala, docentes e investigadores de dicho departamento. En ese caso, en este segmento, quiero retomar, Armando, un poco una idea que se mencionó en la intervención de Rómulo del segmento anterior, y hablamos de este término, ¿no?, el límite que pueden tener las finanzas públicas. Dadas las características que tiene la composición de ingresos y egresos que tiene el Estado, ¿nos puedes comentar un poco, Armando, a qué se hace referencia con esto del límite de las finanzas públicas del Estado salvadoreño? Bueno, de lo que se habla usualmente es de la sostenibilidad de la deuda. Y esta idea viene bastante del Fondo Monetario Internacional. Incluso las ideas que retoman tanques de pensamiento de El Salvador no son ideas como propuestas por ellos mismos, sino que repiten bastante lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que es una institución importante en economía. La idea es que ante cierto nivel de endeudamiento el Estado no va a poder cubrir sus obligaciones y eso desincentiva la inversión y con eso cae el crecimiento de una economía. Bastantes de esos estudios del Fondo Monetario Internacional se basan en la idea de un modelo econométrico que construyeron dos economistas de Harvard, Reinhardt y Rogoff, en el año 2010. Ellos construyeron un modelo con varios países y llegaron a la conclusión de que al aumentar el nivel de deuda en ciertos países, este genera un menor crecimiento. Y un menor crecimiento, a su vez, puede llegar a ser incluso recesión. Entonces, eso provocó que se promovieran las medidas de austeridad y tenemos los ejemplos de Europa, que conocemos las protestas que se dieron ante los recortes del gasto público, etc. Sin embargo, en el 2013, un economista, Herdon es su nombre, retomó este estudio y replicó el modelo. Y no le cuadraban los datos. Entonces, él, al investigar un poquito más, se dio cuenta que en el estudio de Reinhardt y Rogoff habían excluido países que habían tenido un buen crecimiento en periodos de mucha deuda.
Entonces, concluyeron de que no se podía afirmar de que mayor nivel de deuda genera menor crecimiento. Esta idea se retomó aquí en El Salvador por el presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, y un investigador del Banco Central, César Alvarado. Y ellos, con datos trimestrales de 1990 al 2013, demostraron que para El Salvador es el bajo nivel de crecimiento el que provoca un elevado nivel de deuda. Lo mismo, junto con Adriana Vides, José Carlos Martínez y Carlos Argueta, lo demostramos de 1960 al 2014 el mismo comportamiento. Es decir, históricamente en El Salvador, bajo crecimiento determina altos niveles de deuda. Ahora bien, ¿cómo impacta esto en las finanzas públicas? Se está promoviendo la idea, con el Fondo Monetario Internacional de nuevo, de recortes del gasto público. Esto puede tener prejuicios sobre las personas, pero no solo eso, también el gasto público influye sobre el nivel del crecimiento. Y el mismo Fondo Monetario Internacional tiene estudios que señalan eso. Si se recorta el gasto público y se tiene problemas sobre el crecimiento, cae el crecimiento, por ejemplo, eso va a generar un mayor nivel de endeudamiento. Es decir, las políticas del Fondo Monetario Internacional pueden ser contraproducentes, incluso con el objetivo último de mejorar el crecimiento, que no es únicamente el objetivo, ¿verdad? El objetivo de las finanzas públicas deben de ser las personas. Ese es el punto. Entonces, lo que sí se debería hacer es mejorar el gasto público. Solo señalando un dato para ver cómo ha evolucionado esta dinámica del gasto público. En economía existe una variable que se conoce como multiplicador. La idea es que ante un dólar que gasta el Estado, este se va transformando en una mayor cantidad de dinero a medida de que el que lo recibe lo gasta también y la persona que lo recibe luego lo gasta también y se va trasladando. Un dólar que se gastaba entre 1960 y 1970, por un dólar que se gastaba en El Salvador, este se convertía en $7. Es decir, había un dinamismo muy importante en la economía del Estado y la economía. Actualmente, esto se encuentra cerca de $3. Es decir, cuando el Estado se aparta de intervenir en la economía, también disminuye el impacto que el Estado tiene. A pesar de que el gasto ha aumentado, el impacto que tiene este gasto sobre el crecimiento es menor. Entonces, el Estado debe buscar cómo intervenir en la economía sin descuidar los alcances en la progresividad que ha tenido, que mencionábamos anteriormente. Esa es interesante la idea que tú estás mencionando, Armando, porque de fondo lleva una idea que el Estado, su participación en las actividades económicas debe de ser mayor, entiendo, con más fuerza, pero también eso implica que su intervención, me refiero en gasto, ¿no? En gasto social, en áreas que son estratégicas para una sociedad, y no en el tema de que si se separa, eso va a promover actividades y crecimiento económico, que fue una de las tesis que se manejaron hace 20 años en nuestro país y que eso marcó mucho el posicionamiento del Estado en las actividades económicas y en otras actividades, pero particularmente en la economía. Exactamente. En el modelo previo a la guerra, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, había una mayor intervención del Estado. Y como decíamos, eso se transformaba en cada dólar que invertía el Estado se multiplicaba por una mayor cantidad y además había una mayor tasa de crecimiento promedio. A partir de los 90 hasta la fecha, a pesar que han intentado unos cuantos cambios, a partir de esa fecha, la idea es reducir el tamaño del Estado, pero más que en el gasto que realiza, en la manera en que interviene en la economía. Y a pesar de ello, no se han alcanzado los niveles de crecimiento que se tenían previo a la guerra. Quiero aprovechar ahora a hacer una transición, Rómulo, para que hablemos un poco el tema de deuda pública, que ya lo ha mencionado en su intervención Armando, pero es interesante hacer énfasis en esto. Desde el Departamento de Economía y en el informe ustedes lo resaltan, hay otras maneras de entender la relación endeudamiento y crecimiento económico, y creo que eso es importante destacarlo porque ya Armando nos decía, hay una tendencia que tienen tanques de pensamiento y otras expresiones, instancias internacionales a nivel financiero que establecen una manera de ver la deuda pública, pero en el caso desde el Departamento de Economía de la UCA, ¿cómo están viendo esta relación de endeudamiento y crecimiento económico? Bueno, pues yo creo que sí nos apegamos en general a esta idea de que no debe verse o condenarse de entrada la idea de que el Estado se endeude. Es decir, todos debemos endeudarnos para poder, incluso como personas individuales, debemos endeudarnos para poder adquirir ciertos bienes. El Estado debe endeudarse y debe endeudarse para gastar. Pero, como dice Armando, para gastar correctamente. Y en esta idea de un gasto adecuado va a redundar en servicios adecuados, en un mejor gasto para las personas que pues termine por cubrir todo lo que los bajos ingresos de parte de los salarios
pues no se cubren. Entonces, esto de las ideas de austeridad, de que el Estado debe de endeudarse menos, que debe recortar el gasto público, definitivamente nosotros no concordamos con eso. Todo lo contrario, es necesario endeudarse para gastar, pero para gastar bien. Y que eso tenga como fin último la mejora de las condiciones de vida de las personas con menores ingresos. Hay un asunto aquí, Rómulo, que también me gustaría que platiquemos, y es tomar la conexión del comentario de Armando y el que tú recién has hecho. El rol que tiene el Estado en la economía. O sea, en este momento creo que, y es una de las propuestas que del Departamento de Economía se hace y poner en discusión, es que el Estado debe tener una participación cada vez mayor, dadas las circunstancias en que se encuentra críticamente el país. ¿Y cómo podemos ver esto en el tema de, por ejemplo, planificación? Es decir, cómo a través de la lógica que el Estado planifique sus actividades, el manejo de sus fondos y de una manera organizada y estratégica puede ser importante ante las situaciones económicas que enfrenta el país. Ya hablaremos en el siguiente bloque sobre el tema del comercio y hablaremos un poco de las condiciones crediticias, pero quiero hacer énfasis sobre esto para tener sus valoraciones, Armando, y luego Rómulo, si les parece. Antes de pasar a esa pregunta, solo una Sí, aclaración. claro. Usualmente la idea de este endeudamiento se compara al Estado con una familia, digamos. Y se dice que como una familia el Estado no puede gastar más de lo que ingresa. Pues esta comparación no se puede mantener por sí misma porque el Estado, a través del gasto, puede influir sobre el crecimiento. Y a medida que la economía crece, también los ingresos del Estado crecen. Entonces no existe esa relación lineal que muchas veces se dice. Y por otro lado, aún desde un enfoque, digamos, de austeridad, al aumentar un punto porcentual en la carga tributaria, el crecimiento disminuye en menor medida que al disminuir un punto porcentual en el gasto público. Y esto es un estudio de consultores del Fondo Monetario Internacional, es decir, que ellos saben de esta idea. Repitiendo eso, aún desde un punto de vista de austeridad, sería preferible aumentar un punto porcentual en la carga tributaria que disminuir el gasto público. Ok. Bueno, me parece interesante también esta idea. Retomemos entonces, Rómulo, esto del rol planificador. O si queremos ver un Estado con mayor fuerza, con mayor intervención en las actividades económicas que se pueda materializar en sus finanzas públicas y también en su gasto social. Definitivamente. Y retomando también esta idea, tengo que hacer énfasis también en esta idea de Armando, de la comparación que es muy común entre el Estado y una familia. La familia cuando se endeuda es para gastar probablemente, pero cuando el Estado se endeuda no es para gastar, es para invertir. Aunque se llame gasto, aunque sirva para, aunque gaste, entre comillas, en darle un vaso de leche a un niño, aunque gaste en construir una carretera, eso no es gasto, eso es inversión social. Finalmente, con esta idea de la planificación se convirtió en una mala palabra, en algo prohibido, cuando se implanta el modelo neoliberal. Entonces, eso en lo que ha redundado, lo estamos viendo, es la desarticulación económica, ¿sí? La tercerización económica, los bajos niveles de crecimiento de los sectores industriales, de los sectores agrícolas en el país. Entonces, claro, el Estado tiene que retomar la idea de la planificación de una forma abierta, deliberada y sin ningún tipo de ataduras y decir, bueno, es posible planificar. Hay recursos, hay técnicas, estamos trabajando abiertamente nosotros en el Departamento de Economía con las matrices insumo-producto, hay nociones de indicadores que vienen directamente de este tipo de instrumentos, que son instrumentos de planificación, que si el Estado los retoma, pues puede dar, digamos, recomendaciones de política muy acertados, que podrían sacar al país de esta trampa de bajo crecimiento. Ya estamos llegando al cierre de este segmento, pero quiero poner sobre la mesa otro tema, porque en la discusión ha aparecido este elemento y me parece importante tener sus posicionamientos. Hay expresiones de tanques de pensamiento, de gremiales que mencionan o le exigen que el Estado invierta a nivel social, pero también le piden que disminuya su gasto social. Pareciera una contradicción en sí misma. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esto? Bueno, le piden al Estado que invierta más en temas, por ejemplo, en educación, para generar capacidades, recursos humanos, pero por otro lado dicen disminuye su gasto social para tener equilibrio en sus finanzas. ¿No pareciera una contradicción este tipo de apreciaciones? ¿Cómo lo valoran ustedes, Armando? Precisamente, a partir de los 90 se tiene la idea de disminuir el tamaño del Estado. Pero a medida que va evolucionando este modelo económico implementado, también van surgiendo necesidades que necesitan de la intervención del Estado porque el mercado no lo cubre. Entonces, pues, es normal que suene contradictorio porque lo es. Es decir, se le está exigiendo más al Estado cuando previamente
en temas, digamos, subsidiarios. Ya cuando está el problema, se le está exigiendo al Estado, cuando previamente se le había exigido desaparecer prácticamente de la economía. Entonces, si suena contradictorio, desde mi punto de vista es porque lo es. Es porque el diseño, digamos, es como una exigencia, pero el diseño está como configurado de tal manera para que trate de, o invierta lo menos posible. No sé, que me gustaría tener tu interpretación, Rómulo. Sí, bueno, con respecto a esta idea de la... Es que es la idea de la participación del Estado. ¿Cuál debe de ser? ¿Debe ser un Estado que dirija o debe ser un Estado que subsidie? Entonces, cuando el Estado toma un papel subsidiario, pues la gente puede estar muy de acuerdo con eso. Pero cuando ya toma un papel un poco más de interventor económicamente, de dictar, digamos, lo que podría ser a su juicio el mejor camino, la mejor forma de llevar la economía, entonces ahí ya hay una especie de disentir y de decir, bueno, ese no es tu rol. Tu rol es solamente darnos dinero cuando nos conviene que nos des dinero y no decirnos qué hacer o no ponernos ningún tipo de condicionamiento. Claro que es contradictorio. Entonces, ¿tenías algo que Sí, mencionar? algo importante Sí. es que tampoco el Estado es perfecto, y tampoco significa que el Estado podría planificarlo todo y que estaríamos en el mejor de los mundos. Es muy importante los movimientos sociales en este caso, porque los movimientos sociales pueden exigir ante el Estado, pero difícilmente pueden exigir ante una empresa, por ejemplo. Entonces, precisamente por eso es muy importante que la gente esté agrupada y que sepan exigir ante el Estado, porque el Estado tampoco es neutro. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque pues entremos al caso del sector externo y el tema de crecimiento económico y ya entrar de lleno a estas variables, si les parece. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Economía. Regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en una nueva edición de Informa TVX Economía. Este 5 de junio estamos platicando con Andrés Álvarez y Rómulo Ayala. Ambos son economistas, docentes del Departamento de Economía de la UCA. Entonces, retomando ahora el tema del déficit comercial, Rómulo, creo que me gustaría que nos hagan una mención, algunos de los hallazgos que el informe ha presentado sobre esta variable de déficit comercial. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que destaca este informe y que es importante que nuestra audiencia conozca? Sí, bueno, el déficit comercial o el déficit con el resto del mundo es un problema crónico que ha tenido El Salvador desde siempre. Hay que hacer el énfasis de que con la dolarización este déficit se exacerba, es decir, se hace mucho más grande. La brecha entre importaciones y exportaciones se hace todavía más grande, lo cual es un poco problemático porque se supone que con dolarización la mayor parte de la especie monetaria que circula al interior de la economía debe venir del aparato exportador. Y le está pasando lo contrario. La mayoría de especie monetaria está saliendo del país vía importaciones. Entonces, esto es en una economía dolarizada, el déficit comercial o la balanza comercial es una variable clave para el sistema económico, monetario en general. Entonces, lo que podemos observar es que la estrategia para poder disminuir este déficit es que nuestras exportaciones sean más competitivas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En el país, las exportaciones del país son extremadamente caras. O nuestros compradores en el exterior ven que nuestros productos son muy caros. Entonces, eso hace que pues, nos compren menos. Y la estrategia es, pues, ¿cómo hacemos para poder ofrecer productos más baratos? Claro, la salida más fácil es bajar salarios. Entonces, la caída en salarios lo que ocasiona es que pues, los costos disminuyan, es la idea. Pero las exportaciones siguen sin ser atractivas. El tipo de cambio real, porque hablar de tipo de cambio nominal en economía dolarizada pues no tiene mucho sentido, pero real sí existe y ese indicador, que es un indicador de competitividad, está desmejorando, a pesar de que los salarios están cayendo. ¿Por qué pasa esto? Porque esto funciona como si fueran dos ruedas o dos engranes, los salarios y la productividad. Es decir, la productividad viene por las mejoras tecnológicas y sería la forma adecuada de competir. Si los empresarios invirtieran en una mejor tecnología, tuvieran una mejor productividad y podrían tener finalmente
productos más competitivos, con precios más atractivos en el exterior. Sin embargo, como eso no pasa, como ya se dieron cuenta en ediciones pasadas de este programa con respecto al informe, la inversión es muy baja. Entonces, la baja inversión redunda en baja productividad y, finalmente, a nivel externo, en productos caros que nadie quiere comprar. Entonces, si eso es así, incluso, y aquí hay que tenerlo muy en cuenta, incluso aunque se invirtiera en productividad, no implica que no se deba mejorar, también mejorar los salarios de las personas, porque las personas son las que trabajan y son las que se potencian a través de sus ingresos. Entonces, debe funcionar, debe mejorarse la productividad y deben mejorarse los salarios de las personas para poder tener finalmente una mayor productividad, que va a hacer que los productos sean más atractivos, sean más competitivos y finalmente podría haber una mejora a nivel comercial. Me parece interesante esta idea que has mencionado, Rómulo. Me gustaría tener tu apreciación sobre esto, Armando. El hecho de que la estrategia ha sido para hacer competitivo al país en un entorno de globalización, en un entorno de dinámicas económicas internacionales, hacerlo competitivo por salarios más bajos. Y claro, pero eso tiene un efecto directamente en las condiciones de vida de trabajadores que tienen que dar su fuerza de trabajo por menos remuneración. Como esto también afecta las condiciones de la economía a nivel nacional y de la vida de la gente a nivel cotidiana. Solo retomando un par de ideas para concluir Claro, en ese claro. punto. Las exportaciones y las importaciones de igual manera no es malo o bueno por sí mismo. El problema con las importaciones es precisamente lo que hablábamos en la sección pasada. Cuando alguien gasta, el dinero que nosotros tenemos lo gastamos en otro producto, por ejemplo. Y si es del Salvador, ese dinero se va traspasando de una persona a otra y va incrementando el dinero en la economía. Es decir, la capacidad adquisitiva de las personas. El problema es que cuando se importa mucho, ese dinero que se traspasa, digamos, yo te compro algo, tú comprabas afuera y se acabó la circulación de ese dinero. Entonces hay un corte en las importaciones, lo que provocan las importaciones. Y si hay ciertas cosas que no podríamos comprar en El Salvador, por ejemplo, maquinaria. Pero cuando uno observa el desglose de las importaciones, podemos notar que el consumo intermedio, es decir, los insumos productivos, han venido creciendo en las importaciones y también lo ha hecho el consumo final, de bienes final. Sin embargo, el de maquinaria se ha estancado. Venía creciendo, pero se ha mantenido bajo e incluso ha empezado a decrecer. Ahora, ¿cuál es la idea en general de la teoría convencional? Es que el tipo de cambio, este tipo de cambio nos relaciona, el tipo de cambio real, nos relaciona los precios de El Salvador con los precios de Estados Unidos o del principal socio comercial. La idea es que el tipo de cambio se debería de ajustar de manera que las exportaciones y las importaciones se hicieran igual y no existiera un déficit ni un superávit en la balanza comercial. Y todos saldrían ganando porque comprarían bienes más baratos y venderían bienes a otros países. Pero esto no ha sucedido y ahí es donde entra la idea. La propuesta teórica que nosotros proponemos es de la productividad con los salarios. Ahora, la productividad entre Estados Unidos y El Salvador ha crecido más la de Estados Unidos con respecto a la de El Salvador y los salarios relativos de El Salvador con respecto a Estados Unidos han decrecido. Es decir, los salarios de El Salvador, si bien pueden haber crecido nominalmente, pero han decrecido en términos reales y en comparación de Estados Unidos han decrecido todavía más porque en Estados Unidos están creciendo. ¿Cómo afecta esto a las personas? En primer lugar, las personas dejan de poder adquirir, disminuye su capacidad adquisitiva y dejan de poder adquirir los bienes más básicos. E inclusive esto puede afectar a la productividad tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo podemos una menor alimentación o una alimentación no tan buena puede disminuir tu productividad y en el largo plazo la alimentación de los niños, de las niñas, también influye en una etapa de crecimiento decisiva, también la educación llega a influir. Entonces, la manera en que la capacidad adquisitiva de las personas influye de diversas maneras sobre la productividad, en el corto y en el largo plazo. Lo que hace que se dificulte, a su vez, se mantenga, se perpetúe este déficit comercial porque la productividad no está mejorando y no está mejorando la competitividad tampoco. Muy bien, Armando. Ahora, Rómulo, hagamos otra transición a uno de los temas que están marcados dentro del informe, es sobre el sector monetario. ¿Cuáles son los hallazgos que el informe quiere destacar respecto al sector monetario? ¿Cuáles remarcarías o resaltarías como aquellos que son relevantes para la discusión en opinión pública, pero también la discusión con otros espacios académicos y de tanques de pensamiento de analizar la variable monetaria? Claro, creo que nuestra economía es un caso que
debe tenerse muy en cuenta porque es una de las pocas economías dolarizadas. Entonces, cuando una economía está dolarizada, parece que todo el análisis monetario se convierte en un caso especial. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que se abordan con más énfasis en el informe es el tema de la inflación. La inflación en El Salvador es baja. O sea, con esto no quiero decir que los precios en El Salvador sean bajos. Estoy diciendo el crecimiento de los precios es relativamente lento. Entonces, eso está relacionado, teóricamente, con la productividad. Entonces, ya hemos repetido en diversos segmentos que la productividad en El Salvador es muy baja. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que en un país donde hay tan baja productividad, el crecimiento de los precios sea tan pequeño o tan lento? ¿Sí? Es todo lo contrario. Entonces, no puede explicarse el comportamiento de los precios de El Salvador con la productividad de El Salvador. No es compatible. Tendría que ser todo lo contrario. Los precios deberían estar subiendo muy rápido porque la productividad es muy baja. Entonces, debe buscarse un análisis que, obviamente, nuestra moneda no es nacional. Entonces, nosotros estamos influidos por la productividad de Estados Unidos. Como ya lo dijo Armando, la productividad de Estados Unidos es altísima, lo cual implica que los precios van a crecer más lentamente. De hecho, se muestra ahí de que por cada punto porcentual que incrementa la productividad en Estados Unidos, el índice de precios de El Salvador va a disminuir en 1.5. Que si los precios de Estados Unidos suben en un punto porcentual, entonces los precios en El Salvador van a subir en la mitad, en 50 centavos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo estamos abiertos a lo que pasa en Estados Unidos. Si Estados Unidos entra en crisis, a nosotros nos viene una crisis directa, sin posibilidad de hacer nada. No tenemos herramientas, no hay forma de defenderse con respecto a los impactos de una crisis en ese país. 2008 fue quizás ese es un ejemplo. ¿Sí? O sea, no hay nada que hacer, porque estamos totalmente a merced de lo que pasa en Estados Unidos. Si su productividad se modifica, nuestros precios se modifican. Si sus precios se modifican, nuestros precios se modifican de manera directa. Entonces, eso muestra de que la dolarización lo único que hace es incrementar la vulnerabilidad del riesgo, porque decían, lo que va a pasar es que va a disminuir el riesgo ha aumentado. Entonces, porque estamos a merced de todo lo que ocurra allá afuera. Otro de los énfasis que se hace en el informe con respecto al sector monetario es también la idea del sector crediticio, también relacionado con la idea de que somos una economía dolarizada. En una economía dolarizada, la demanda de crédito y la oferta de crédito son fundamentales para la creación de dinero. Los bancos privados crean dinero cuando prestan dinero. Eso ocurre con dolarización o sin dolarización. Entonces, sí, lo que podemos afirmar es que el Estado no tiene un pleno control de la creación de dinero con dolarización o sin dolarización entonces. Pero lo que pasa con dolarización es que la oferta monetaria está totalmente privatizada. Estamos a merced de lo que los bancos quieran prestar. Estamos a merced de lo que entre en ingresos por remesas, lo que entre por inversión extranjera directa, lo que entre por exportaciones. Todas esas son decisiones privadas al final de cuentas. Y muchas de esas son variables que se mueven con el ciclo, procíclicas. Entonces, si estas variables se mueven con el ciclo y que lo más probable es que en un periodo de crisis, por ejemplo, los bancos van a estar más renuentes a prestar. Entonces va a caer la oferta monetaria y no va a haber nada que el Estado pueda hacer para influir en las decisiones privadas de los bancos comerciales. No puede hacer nada, está a merced. Muy bien. Sí, tenemos que hacer una pausa, Rómulo y Armando. Vamos a llegar al último bloque de las valoraciones y cuáles son las propuestas tras el análisis que brinda el informe. Cuáles son las propuestas a los tomadores de decisión, a la ciudadanía, cuáles son las propuestas a los funcionarios a nivel legislativo para entender mejor y replantearnos algunos aspectos de las finanzas públicas, de la economía y de lo que hemos estado hablando recién, el sector monetario y también el tema del sector comercial, si les parece. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más en el último bloque de Informa TVX Economía. Regresamos en unos instantes.
Estamos en el último bloque de Informa TVX Economía, correspondiente este domingo 5 de junio del año 2016. Hemos estado platicando en el transcurso de esta hora con Armando Álvarez y Rómulo Ayala. Ambos son docentes, economistas del Departamento de Economía de la UCA. Y en esta oportunidad pues hemos hecho un análisis de varios tópicos. Hemos hablado de las finanzas públicas, hemos hablado del sector monetario, hemos hablado un poco del endeudamiento, hemos hablado también del sector comercial. En este caso, como es tradición en todas las ediciones de Informa TVX Economía, el último bloque es para valoraciones, para propuestas, elementos para su discusión, pero también de aquellos tomadores de decisiones, aquellos políticos, funcionarios legislativos, personas que se encuentran en instituciones de gobierno, que ven el tema de la hacienda pública y de la economía y que se propone desde un sector académico. Dicho esto, entonces, Andrés, me gustaría que hablemos de las propuestas que se derivan del análisis que brinda el informe. ¿Qué elementos desde el Departamento de Economía quieren remarcar y ustedes decir, estos son elementos fundamentales que no se pueden pasar por alto en la discusión evidentemente política, pero también de lo que ocurre en la economía y en las condiciones de vida de la gente? Bueno, con respecto a los temas que hemos mencionado, de finanzas públicas, creo que se ha tenido un progreso, valga la redundancia, en la progresividad del gasto y de los ingresos. Hay que analizar de qué manera el Estado podría intervenir de mejor manera en la economía para que el crecimiento pueda incentivarlo también, contribuir al crecimiento, no solo incentivarlo. En segundo, en el comercio internacional, hay que evaluar los tratados de libre comercio y lo que nos decía la teoría convencional y lo que ha sucedido, y también evaluar nuevos tratados de libre comercio que se han estado discutiendo, por ejemplo, con Corea del Sur, evaluar a partir de teorías diferentes qué tan conveniente es. Con respecto al enfoque monetario, me gustaría señalar algo que ya mencionaba Rómulo. Si bien la inflación de El Salvador ha sido baja, cuando vemos los salarios reales, es decir, la evolución de los salarios y de los precios, los salarios reales han disminuido. Entonces, a pesar de que nuestra inflación ha sido baja, y como decía Rómulo, también estamos expuestos a lo que sucede en Estados Unidos, no se ha aprovechado esta inflación baja y no se han mejorado los ingresos de las personas. Es decir, los bajos salarios de las personas, salarios reales, cuando la persona siente que no le alcanza para comprar, es un problema de ingresos y no tanto de precios. Entonces, es necesario considerar esto para proponer mejoras en los salarios. Rómulo, ¿cuáles son algunos elementos que del informe se derivan para la propuesta y la reflexión también de nuestros amigos de la audiencia? Ya, pues Armando ha posicionado algunos. Definitivamente, creo que tomando esta idea de los salarios, es importante que nos demos cuenta de la importancia de mejorar los ingresos salariales de las personas. ¿Por qué están los indicadores? La mayoría del crédito es crédito en consumo. La gente no le alcanza y tiene que endeudarse para poder salir con el gasto. Eso además está amarrado, ya lo dije al principio, lo íbamos a retomar ahora, lo retomo ahora, esta idea de que la tasa de interés es alta, a pesar de que tenemos dolarización y eso debería hacer bajar las tasas de interés, no ocurre porque hay una competencia entre el sector público y el sector privado que empuja la tasa de interés hacia arriba. La gente se endeuda entonces con tasas muy altas. Eso es por los bajos niveles salariales. Además, nos damos cuenta de que los índices de morosidad, es decir, los préstamos que se dejan de pagar, la mayoría, la mitad de ellos son préstamos en consumo. O sea, la gente se endeuda y para el siguiente periodo se vuelve a endeudar y llega un punto en que no puede pagar. Digamos que en general los indicadores del sistema financiero pues están bien, no estamos al borde de una crisis, pero este tipo de endeudamiento impulsado por bajos ingresos es pernicioso, es un círculo vicioso que finalmente puede terminar redundando en un impago que pueda poner en riesgo el mismo sistema bancario y a toda la economía, en un riesgo que no es adecuado y que se puede prever desde ya. Finalmente, decir que con respecto al Estado tenemos que, repito, evaluar qué es lo que el Estado ha hecho, qué es lo que el Estado puede hacer y qué le podemos pedir, teniendo en cuenta de que él está tratando de hacer reformas a iniciativas de política neoliberal que se vinieron aplicando durante 20 años y que está tratando de disminuirlas. Hay otras que no se pueden quitar, como la dolarización. Hay otras que están tratando de amainarse un poco, como la reforma de pensiones, con la reforma de pensiones, etc. Entonces, ¿qué es lo que el Estado está haciendo? Y evaluarlo a la luz de sus falencias, de los ingresos que tiene.
con respecto a lo que veíamos hace un momento. Entonces, creo que hay que hacer un análisis que sea objetivo y finalmente que tenga en cuenta a las personas y que lo que la gente percibe y a lo que la gente le interesa es pues tener una vida digna, y sin ingresos adecuados eso no va a ser muy complicado. ¿Cómo valoran ustedes en este momento el margen de maniobra que tiene el Estado ante las condiciones que ustedes han mencionado, que el informe resalta y que se han venido desarrollando en el transcurso de esta hora? ¿Tiene un margen de maniobra suficiente para hacer movimientos que le permita al Estado pues, garantizar en alguna forma que sus finanzas públicas destinen a un gasto social adecuado, que puedan promover en las familias, en los ciudadanos que son beneficiarios de los servicios que ofrece el Estado, pues unas mejores posibilidades? ¿O ven que su margen de maniobra está muy limitado en este momento, dado por reformas, decisiones y también variables que ocurren en el mundo y que están fuera del margen de acción del Estado a nivel nacional, Armando? Yo me quisiera ir un poquito más por lo subjetivo y te digo la parte objetiva. Okay. Creo que existe una idea del Estado ineficiente que se ha trasladado a todo, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante que los funcionarios públicos en general se tomen muy en serio su cargo para demostrar que el Estado puede ser eficiente. Y también la transparencia en este punto es muy importante, que se ha tenido importantes avances en los últimos años, pero todavía se puede mejorar mucho más. A medida de que el Estado vaya demostrando que es más eficiente, las mismas personas van a ir exigiendo una mayor participación del Estado. Rómulo. Bueno, yo lo que creo es que los márgenes de maniobra del Estado pues están delimitados por la dinámica de la política, de la voluntad política y de los tratos políticos que se puedan hacer. Aquí la política funciona así, es ¿qué te doy y qué me das? Entonces es una negociación que debe hacerse, es una negociación que necesita el país y que, repito, debe estar en función de las personas, no de intereses políticos, no de intereses partidarios, y que así pues podríamos pensar que se pueden ampliar los márgenes de maniobra, pero es negociación política. Estamos llegando al cierre, una última interrogante para tener las apreciaciones de ambos, pensando ahora desde la óptica de los ciudadanos, de las personas que nos están viendo en este momento. ¿Qué deben tener en cuenta de las condiciones de economía del país? A veces uno puede pensar que solo este es un ámbito de análisis eminentemente académico, eminentemente técnico, de espacios gubernamentales, pero que no se tiene un polo a tierra o que no tiene un anclaje con la ciudadanía. Entonces, ¿qué elementos destacarían ustedes que la gente debe tener presente de sus condiciones de vida, marcado un poco por lo que pasa en la economía, en las actividades económicas? ¿Qué elementos destacarían ustedes para que los ciudadanos deban de tener presentes y entender, ¿no?, de la economía en función de los sucesos y las circunstancias que se dan en el país? Armando. Bueno, yo creo que a veces puede sonar como un poco complejo, pero es algo que nos afecta a diario. Por ejemplo, con el tema que habíamos de elevación, nosotros todos cuando compramos algo estamos pagando IVA, ¿verdad? Entonces, preguntarse por qué nosotros tenemos que pagar y otros que tienen un mayor ingreso están evadiendo ese pago. O con el tema del salario, el salario mínimo, que se acaba de aprobar un aumento, preguntarse si es realmente ese aumento el justo, pero no solo el justo, sino que si tiene una justificación técnica, es decir, algo que lo sustente. Creo que ese tipo de preguntas se tienen que realizar las personas y estar muy pendiente porque es algo que afecta a nuestra realidad directamente. Ok, Rómulo. Sí, definitivamente vivimos en una economía, no hay forma de salirnos de ella. Es complicado que alguien no se sienta afectado directamente porque vive en ella todos los días. Entonces, a pesar de que hay algunas ideas que pueden parecer difíciles de entender, nada debe de quitarle a las personas las percepciones del sentido común. Y nada de lo que se diga debe contradecir, creo yo, el sentido común. O sea, nadie le puede venir a decir que estamos bien en materia económica. La gente no se lo va a creer. Entonces, eso es evidente porque la gente lo percibe. Entonces, creo que sí hay variables que le pueden afectar más que otros. El tema de los precios, el tema de los salarios, el tema de las pensiones. Son temas que a la gente le preocupa, a la gente porque le afectan en su vida diaria. Probablemente el tema del déficit fiscal o el tema de la balanza comercial lo vean un poco más alejado. Los termina afectando definitivamente, pero los termina afectando en las variables más cercanas a ellos. ¿Por qué los salarios son tan bajos? ¿Por qué las tasas de interés son tan altas? ¿Por qué
no me van a dar dinero cuando yo ya no pueda trabajar. Entonces, estas son las variables que la gente debe tener en cuenta, creo yo, y que son los temas que vienen a la mente de las personas cuando se les pregunta acerca de economía, y son las que deben exigir que se les mejore tanto al Estado como a la misma empresa privada. Armando, Rómulo, quiero darles las gracias a ambos por habernos acompañado esta noche. Nos volveremos a encontrar con seguridad en otros capítulos de Informa TVX Economía, analizando no solo algunos aspectos brindados por el informe, sino otra línea de ejes temáticos que el Departamento de Economía pues viene desarrollando y que quiere poner a discusión de la opinión pública a través de este espacio. Gracias, Armando. Gracias y buenas noches a todos y gracias por escuchar. Gracias a ti, Armando. Rómulo, gracias. Sí. Bueno, muchas gracias y gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos acompañaron Armando Álvarez y Rómulo Ayala. Ambos son economistas, docentes del Departamento de Economía de la UCA. Les agradecemos, como siempre, habernos acompañado en una nueva edición de Informa TVX Economía. Les invitamos para la próxima. En un próximo domingo seguiremos discutiendo otro tema de la economía con un énfasis, economía para la vida. Se despide Carlos Monterrosa. Buenas noches.